maximizar. Ya. Entonces, si yo cojo ese operador de discretización, vemos que existen varias opciones, ¿no? Y eso va a depender del tipo de problema, tipo de datos que yo necesito discretizar, ¿no? Entonces, uno puede ser por tamaño, ¿sí? Por binding es de lo que normalmente utilizamos en este caso. Frecuencia, ¿sí? Repeticiones que va a haber sobre determinados valores. Especificaciones del usuario, donde yo puedo poner alguna expresión, alguna condición, ¿no? Y lógicamente por entropía, que eso hemos de ver a su tiempo. Pero la idea es que no existe solo un criterio, es lo que quiero, ¿no? Existe un montón de operadores que yo puedo utilizar y que la única manera de aprender es buscando ser curioso, ¿no? O sea, de pronto yo necesito convertir valores enteros a cadenas, veamos si existe un operador, o viceversa, qué sé yo. Lo importante como les digo, en este caso, ir revisando, abriendo los diferentes operadores, ver qué podría ser, etcétera, ¿no? Algunos son más fáciles de aplicar, otros son más complejos, se puede decir. Pero eso es en función del tipo de datos, como les digo, y el problema que yo quiero resolver. Muy bien. A ver. Estábamos en data, el archivo de cardiología, en este caso. Había que seleccionar algunos atributos, ¿no es cierto? Había que setear el rol de una variable para indicar que sea la variable dependiente y luego aplicábamos el operador de subgroup. Perfecto. Subgroup discovery. Ya. Y le generábamos. Y cuando lo hacíamos de esta manera, al procesar, me salía esto, ¿no? Bueno, primeramente dice, no has establecido un parámetro que me diga qué es la clase o el objeto de estudio, ¿no? Entonces, en este caso era clase y de tipo label, ¿no? Que es aquí. ¿Ya? Entonces, nuevamente le ejecutaba y tenía otra vez un problema, ¿no? Y había que leer, ¿no? Atributos numéricos no son soportados. Perfecto. Entonces, en seleccionar el atributo, había que poner que voy a escoger un subconjunto de datos y simplemente marcaba todos aquellos que no son valores numéricos, ¿no? Clase, CDP, resting, creo que estaba bien. Creo que esos eran. Presión sanguínea, numérico, edad sanguínea, máxima, palpitaciones, pues ya, perfecto. Creo que ahí estábamos bien, ¿no? A ver, algún atributo numérico tengo adicional, ¿no? Vamos a ver. Nivel de colesterol creo que era, ¿no? Y listo. Ah, tampoco. Ah. A ver, aquí veo, ¿no? Edad entero, ya le quité. Presión sanguínea. Colesterol. Son 4. PIC. Ah, el PIC. Y coloreado. Ya. Entonces, reviso, ¿no? La edad, la presión sanguínea, colesterol y el máxima y el PIC. Ya.
PIC. Listo. Y lo que hago, vuelvo a habilitar el operador tranquilamente. Y ya está, ¿no? Ya. Y generamos un conjunto de reglas que tienen ciertas valoraciones, ¿no? De paso, no significa que sean el resultado que yo necesito, ¿no? En el sentido, aquí me está generando una serie de reglas, pero por ejemplo, yo puedo decir, ¿no? Si tiene la anemia normal, está sano, sí, pero no está considerando otros elementos. Ahora, ¿por qué no considera otros elementos? Porque dice en la mayoría de los casos un valor que determina de pronto un diagnóstico es la anemia, ¿no? En este caso, el tipo de anemia. Perfecto. En otros, en cambio, como ustedes ven en la primera, dice la angina es falso, o sea, no tiene dolor de pecho y tiene un TAI normal, o sea, anemia normal, está sano también, ¿no? Y en otro caso, en cambio, me dice que si tiene un dolor de pecho asintomático, directamente está enfermo, ¿no? Igual reversible enfermo. Entonces, yo puedo ver una serie de reglitas ahí que son interesantes y vamos a ver algo. Por ejemplo, y vamos a empezar ya a ver un poquito de estos valores, ¿no? Esos valores que están aquí positivos. Bueno, la conclusión ya sabemos. Positivo, negativo, tamaño, cobertura, precisión, exactitud, ¿no? Entonces, el if también, ¿no? Hay que ir viendo esto, lo que significa, como les digo, positivos, negativos, tamaño, cobertura, precisión, exactitud. Habrá que ver esto. Ya. Y vamos poco a poco. Escojamos el segundo caso, este de aquí, donde la anemia es normal. Y hasta aquí vamos a determinar. ¿Por qué no cojo exactitud? Porque ya vamos a hacer otro ejemplo donde es mucho más fácil entender la exactitud, ¿no? Y ahí está de paso la diapositiva para que ustedes lean y luego me digan cómo calcular la exactitud, ¿no? No es nada del otro mundo. A ver, con esa línea que está marcada de celeste o azul, como ustedes quieran ver, me dice que si tengo anemia normal, la persona está saludable, ¿no? En este caso. Casos positivos, 131, casos negativos, 36. ¿Qué significa eso? A ver, ¿quién me puede decir? Que no en todos los casos salió que estaba saludable. Ya. ¿Cómo le haces una mejor explicación de lo que me acabas de decir? Que según el programa y la encuesta que estaba puesto, que 131 personas estaban saludables y 36 estaban enfermas. Ya. A ver, sería, ¿no? Que esta regla yo puedo aplicar a 167 casos. Por eso dice el tamaño. Dice, el tamaño se refiere al número de casos a los cuales yo le aplico dicha regla. Entonces, en este caso me dice a 167 casos. ¿Sí? De los cuales 131 dio positivo. O sea, en el sentido de que al decir que la anemia tenían de tipo normal, estaban saludables. Pero a 36, en cambio, era lo contrario. A pesar de que tenían una anemia normal, estaban enfermos. ¿Sí? Entonces, es la manera de yo leer esto, ¿no? Es igual, vamos a ver, luego me puedo pasar acá. Recuerden que el total son 303 casos, ¿no? Entonces, yo puedo decir, de los 118 casos a lo cual yo puedo decir que tienen anemia reversible y el diagnóstico es enfermo, 28 casos es positivo, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? A ver, ahí les quiero ver.
Positivo significa que están enfermos o negativos que están enfermos. Porque ahí difiere de la de acá. Los positivos de irreversibles serían los que no están enfermos. Eso quiero ver, porque ahora empezamos con la interpretación. Perfecto. Yo quiero que me digan eso. Aquí los positivos entiendo que son los que están sanos. En este caso de la anemia reversible, estos positivos, ¿qué quiere decir? ¿Que están enfermos? ¿O los 90 quiere decir que están enfermos y los 28 quiere decir que están sanos? ¿Qué me dicen? Que los 90 están enfermos, dije. Ya, listo, ¿no? Entonces, los casos positivos o negativos van a estar dados en función de la conclusión, ¿sí? Y si de pronto yo no estoy muy seguro, me baso en la precisión, ¿sí? En la precisión, en este valor. Y ahí puedo también determinar a cuál se refiere. Pero ojo, ya vemos que cuando interpretamos no siempre es los positivos, también valen los negativos. Entonces aquí, y ahora está fácil, ¿no? Pero pongamos que tengamos tres conclusiones, habrá que ver, ¿no? Bueno, en el primer caso, dice que son 167 casos a los cuales les puedo aplicar esta sencilla regla, ¿no? No tomo en cuenta otros atributos, simplemente decir el tipo de anemia que tiene. Entonces, como son 167 casos, yo estoy asumiendo que los 131 son positivos, o sea, son saludables, y 36 son negativos. Significa que, a pesar de que tengan esta regla de la anemia normal, resultó que están enfermos, ¿sí? Entonces, primeramente, con este valor de 167, yo puedo calcular la cobertura. La cobertura, ¿cómo se calcula? Bastante simple. Cojo o divido el tamaño al cual afecta la regla, divido para el total de casos o del dataset, en este caso, ¿no? 167 dividido para 303 me da a 0.551, que traducido a porcentaje diría que esta regla afecta al 55.1% de los casos. ¿Sí? Pues yo podría escoger aquí la calculadora, vamos a ver. Entonces digo 167, que es el tamaño, ¿no? De la muestra dividido para el total, que serán 303, y ahí me sale, ¿no? 0.151, que es esto de aquí. ¿Sí? Entonces divido el tamaño de la muestra dividido para el total, eso es la cobertura. O sea, la cobertura se refiere al número de casos que cubre esta regla o sobre los cuales puedo aplicar esta regla, ¿no? Asimismo lo podemos hacer en la primera, que dice que tengo 136 casos. Entonces, 136 dividido para 303 me sale al 0.44, ¿no? 44.8, bueno, 44.9 está haciendo la aproximación. Y me sale perfecto, ¿no? Entonces, 136 dividido para el total de casos, que son 303. Entonces, así se obtiene la cobertura, siempre. A eso se refiere la cobertura, ¿no? Al menos cuando estamos trabajando en reglas. No se olviden de eso. Y ahora la precisión, ¿quién me dice? Entonces, ya sabemos de este valor. Y vamos a ver la precisión. La precisión tiene que ver con los aciertos que ha tenido dicha regla. Entonces, ¿cómo obtengo eso? Pues la precisión se refiere al total de aciertos que ha tenido esa regla, en función del número de casos a los cuales se los aplica. Entonces, ¿quién me dice cómo le calculo eso?
Por ejemplo, en el 2 se divide 131 para 167. Ya, es bien simple, ¿no es cierto? Entonces vamos a hacer eso. De los casos que me corresponden, los positivos en este caso, ¿no? 131 dividido para el total de casos a los cuales apliqué, 167, y ahí me da la precisión, ¿no? Entonces, por eso es la precisión, o sea, el número de casos en los cuales la regla se aplicó correctamente, o sea, que me dio el resultado de que esté saludable, en este caso 131. 131 dividido para el total de casos a los que se aplica la regla, no el total de casos del dataset, sino a los cuales se aplica la regla, 167, y me da el resultado, ¿no? Entonces, 131 dividido para 167, obtengo el valor de la precisión, ¿no? Si tomamos en cuenta la primera regla, debería ser, también está positivos, ¿no? 115 dividido para 136 me da 0,84. Entonces, si ven, ahí tengo niveles de precisión y eso yo podría decir, esa regla, mientras más preciso sea, mucho mejor. Pero también hay que ver la cobertura, ¿no? En un caso son 136 pacientes, vamos a ponerle con azul, 136 pacientes, en otro caso eran 167 pacientes. Entonces yo tengo a veces que determinar eso. Una regla que tenga bastante precisión y bastante cobertura, sería lo interesante, ¿no? Lo que está en la pantallita, por ejemplo, vemos abajo, hay una reglita que dice que tiene el 0,9, es como quien dice el 91% de precisión, ¿sí? Pero la cobertura es baja, ¿sí? Apenas el 26%. Y en este caso se obtiene dividiendo 72 dividido para los 79, me da esta cobertura del 91%, ¿no? Pero tiene una cobertura del 26%. Esos parámetros vamos a tener que considerar para poder seleccionar, por ejemplo, dice, oye, tienes un montón de reglas. Ahora, ¿cuál selecciono? Entonces ya estoy indicándoles ciertos parámetros para seleccionar y luego vamos a ver otros, lógicamente, ¿no? De la exactitud, la que está al lado, el if, qué sé yo. Hoy simplemente es para que ustedes vean cómo se obtienen estos valores, que como ven no es complicado, ¿no? Pero es importante entenderlos. Listo. Ahora, hasta ahí estamos de acuerdo. Está todo bien. Vamos a ver en las diapositivas dónde estoy. ¿Ya? Ahora, en las diapositivas, yo tengo esto, ¿no? Bueno, ya hicimos este análisis, recuerden, de los casos que lógicamente había que hacer con el RapidMiner, que es mucho más fácil graficando los valores, ¿no? Y todo eso. Y justamente el problema era cómo obtener estas reglas. Y si ustedes ven cómo obtener estas reglas, se daba el asunto aquí, donde estoy viendo esto, ¿no? Entonces estoy utilizando la tasa máxima de pulsaciones, o sea, estoy utilizando un valor numérico, ¿sí? Y uno dice, pero a ver, ¿cómo es esto posible? Si estoy utilizando un subgroup y subgroup discovery no me permite valores numéricos, pero aquí están valores numéricos. Pero lógicamente, si yo me fijo un poquito más, como en este caso, estoy viendo que no se trata de un valor numérico como tal, sino más bien un rango, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cómo configuro la tasa máxima de pulsaciones para que me genere ese rango? A ver.
Porque ahí viene la otra pregunta, ¿no? O sea, ¿cuántos rangos yo debería generar? Entonces, bueno, aquí habrá que preguntarle a un especialista y decir más o menos, ¿te parece bien estos rangos? ¿Está bien? ¿No está mal? Etcétera, ¿no? Pero en este caso, o sea, está generado un rango y ahí está un valor de 158.333. ¿Cómo genero ese rango? A ver, ¿cuál sería el parámetro que debería utilizar? ¿Quién me dice? Porque al lograr descubrir eso, significa que voy a generar las siguientes reglas. Me dice que si la taxa máxima de pulsaciones es mayor o igual que 158.333, entonces el resultado es que el paciente está sano, con una precisión del 75.6% y una cobertura del 40.6%. Y otra regla que se genera si tiene el TAI reversible, o sea, la anemia reversible, TAI, la anemia reversible, el resultado es que el paciente esté enfermo con una precisión del 76.3% y una cobertura del 38.9%. ¿Sí? Si yo me fijo en los resultados de acá y veo TAI reversible, no concuerdan. A ver, 76.3, sí, sí está bien. Sí está bien esto. Y justamente, ¿no? Entonces voy al TAI reversible, ahí está azul, y veo que es la cobertura del 38.9% y la precisión del 76.3%, ¿no? Esa regla afecta a 118 y que me dan enfermos que serían los negativos, 90 casos y 28 positivos, en los cuales no me dio resultado enfermo, sino me dio saludables, ¿no? En este caso. Bien. Igual aquí está, ¿no? A ver, bueno, aquí no la encuentro, pero deberíamos lograr ver esta reglita, ¿no? Si la tasa máxima de latidos es mayor o igual que 158, debería generar nuestra regla. Si yo veo en este conjunto de reglas, no encuentro. ¿Por qué razón? Porque aquí tengo esta tasa máxima, pero aquí tengo una segunda condición en la premisa, ¿no? Entonces, no, debe estar solita, como decir TAI, anemia normal o anemia reversible, ¿no? Acá, por ejemplo, el resting del ecosonografía me dice que tiene hipertensión y la anemia reversible me da enfermo. O sea, tiene dos premisas, ¿no? Dos comparaciones para que me genere el resultado. De acuerdo a esto, solo debe estar esto. ¿Cómo encuentro eso? A ver, si están entendiendo ya resulta fácil. A ver, ¿quién me da una respuesta? Hicieron la tarea y ahora no pueden hacer esto. A ver, ¿cómo es posible? A ver, ¿alguien alguna idea? ¿De cómo sacó ese 158, Inge? Mm, Tal vez un promedio entre todos los rangos. ya, puede ser, ¿no? Vamos a ver. A ver, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? A ver, acá debería haber documentos. Ya les voy subiendo las diapositivas, ¿no? De paso. Vamos a ver por tipos. A ver, ¿dónde estás? Y le subo, ¿no? O sea, tengo este archivito. A ver, aquí abramos verdadero o falso, bueno, está así. ¿Y dónde estaba la tasa máxima, no? Sería esta, ¿no?
Ya. Entonces me dice que calcule el promedio. Entonces me voy hasta abajo, 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 abajo. Y listo, ¿no? Entonces aquí le voy a poner, vamos a buscar el idioma inglés igual. Ya está marcado todo, 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 todo. Pero H es 4. Ya. Vamos a marcar con esto y vamos a reducirle los decimales, ¿no? Ya. ¿Por qué hago este ejercicio? Porque justamente el compañero me sugiere de que es posible que ese valor sea el promedio, pero el valor está en 149 y no 158, que es el que nosotros necesitamos, ¿no? O es el que estamos utilizando para reglas. Pero lo que acaba de hacer el compañero sí me da una idea, ¿no? De más o menos cómo, cómo obtener ese valor, ¿no? O sea, 149 promedio, de pronto apliquemos una desviación estándar y veamos, ¿no? Pero puede ser. Entonces, tuvo una idea. Del 158 al 149, apenas una diferencia de 10. Por ahí puede ser, ¿no? Está correcto. Perfecto. Son ideas, ¿no? Muy bien. Ahora, ustedes ven aquí en los resultados que yo les pido, ¿sí? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Si yo le magnifico esto, a ver, yo quiero que vean, ahí que se den cuenta. Ya, solo ahí. Entonces, me dice que estoy considerando qué atributos. La anemia, perfecto. Tasa máxima de pulsaciones, perfecto. El resultado del ecosonograma, son 3 características. ¿Qué más estoy considerando ahí? Y nada más. ¿Sí ven? En ese grupo de reglas iniciales, simplemente estoy considerando 3 atributos. De pronto, el médico me dijo, ¿sabes qué? Simplemente considera estos 3 atributos, son suficientes. La anemia, perdón, la tasa máxima de pulsaciones y el resultado de la ecosonografía, ¿no? Si es normal, si es con hipertensión. Y ya, y con eso obtienen los resultados. Perfecto. Y yo reviso esto, ¿no? Y ahí voy viendo de que no tengo más, ¿no? Entonces tengo el TAI, tengo la tasa máxima, la ecografía y no encuentro algo más. Este restering sigue siendo de acá, ¿no? Listo. Eso me da una idea también de cómo trabajar. Yo les digo, es bueno fijarse en los ejemplos, ¿no? Que se les da para que ustedes puedan trabajar. Entonces voy a hacer eso. Pero antes voy a trabajar con todos los resultados, ¿no? Entonces vamos a hacer una discretizar los elementos en función del binding, ¿no? O sea, es como por grupos, ¿no? Voy a generar esto. Dice, yo no voy a generar un fragmentos o discretizados en función del tamaño de la muestra, sino más bien en grupitos, les voy a hacer grupos. Entonces, cuando yo escojo discretizar, ustedes ven, por defecto, me genera el atributo que dice a todos. A todos les va a discretizar. O sea, lógicamente, si son valores nominales, no discretiza, pero si son valores enteros, reales, lo que sea, numéricos en definitiva, sí los va a discretizar.
¿En cuántos grupos? Es como quien dice, yo tengo edades, ¿no? De entre 10 y 80 años. Y ustedes ven este valor que dice aquí, 2. Entonces va a decir, discreticemos en 2 grupos. Si es de 10 a 80, entonces hagamos de 10 a 50, o sea, dividamos en 2 partes, ¿no? Es como si era el promedio 45. Entonces dividamos de 10 a 45 y de 45 hasta 80. Entonces la clave de este operador es aquí. ¿Cuántos valores que puedo discretizar o grupos voy a formar? Está dado por este valorcito. ¿Sí? Número de 20. ¿Ya? Entonces yo le dejo tal como está. Le voy a aplicar a todos, ¿no es cierto? Aunque a todos no importa, porque no pasa nada. Porque todos son valores nominales, ¿no? Entonces ahora sí, en Select Atributos, yo voy a coger todos, ¿no es cierto? Y le voy a aplicar este parámetro operador de discretización con el atributo de 2, ¿no? Simplemente es para que vean nada más, ¿no? Y funcionó, ¿sí ven? Y ahí están los valores que comenzó a discretizar esto, ¿no? Y vieron que cambiaron las reglas un montón. Entonces, por ejemplo, vamos a interpretar esto que está más complicado. Sí, trató de discretizar, pero no quiere decir que eso esté bien, ¿no? Por ejemplo, aquí, vamos con el valor que nos interesa. La tasa máxima, ¿no? Entonces me salió desde 2 valores, se supone, ¿no es cierto? La tasa máxima va desde 136.5 pulsaciones que dice aquí hasta el infinito. En otras palabras, esto debería ser la regla mayor igual a 136.5 pulsaciones y ese es uno de los rangos. Y se entendería que el otro de los rangos debería ser desde infinito o menos infinito hasta 136.5, o sea, debería ser menor a 136.5 pulsaciones. Aquí no veo el otro para que me dé, solo está este, ¿no? De 136 para arriba. Pero de todas maneras ya se aproxima, ¿no? O sea, al promedio de 149 y al valor que estoy utilizando 158. ¿Sí? Vamos nuevamente. Y vamos a seleccionar los atributos que me interesan, ¿no? Para que no se me complique mucho. Entonces, ¿dónde estás? Aquí voy a coger el subconjunto. Le devuelvo todo. Y de acuerdo a lo que estaba en el ejemplo, no se olviden, vamos a ponerle nuevamente. Hagamos la misma presentación. ¿Qué les decía aquí? Únicamente tomo en cuenta la anemia, la tasa máxima, el resultado de la ecografía y no existe más, ¿no? Entonces, 3 atributos. La anemia, la tasa máxima de pulsaciones y el resultado de la ecografía. Y con eso, aparentemente, es simple determinar si una persona está o puede tener enfermedades cardíacas o no. En este momento o a futuro para predicción si yo necesito hacerlo, ¿no? Ya. Entonces voy a coger eso. Voy a coger la clase, lógicamente, que es el resultado, la tasa máxima, la anemia y el resultado de la ecosonografía, ¿no? Entonces, los 3 atributos, ahí está, la clase, lógicamente, que es el resultado, el objetivo, la tasa máxima de pulsaciones, el
el resultado de la ecosonografía es en reposo, no se olviden de eso, y si tiene anemia o no. Listo. Le digo aplicar. Lógicamente, si quiero ejecutar, me va a decir, no, necesitas discretizar, está un subconjunto, todas esas cosas. Entonces, aquí le puedo poner a todos y le dejo con el 2, ¿no? Para que ustedes vean esto, ¿no? O sea, en el parámetro de discretización, les sigo manteniendo el 2. No se olviden eso. Para ver cómo nos sale, ¿no? Le ejecuto y veo, ¿no? Entonces, aquí está, ¿no? Si nosotros nos fijamos, le voy a quitar eso. Ahí está el conjunto de reglas. Y ya me dice, ¿no? De 136.5 a infinito, o sea, mayor o igual que 136. Y en el otro, en cambio, de menos infinito, si ven aquí, menos infinito hasta 136.5. ¿Sí? Entonces ahí me generó los dos rangos. Aquí podemos visualizar, ¿no? Este es un valor numérico. Entonces, si le dije en 2, estableció de pronto la media, como decía el compañero, de pronto tomó en cuenta algún otro parámetro, qué sé yo. Y ya vemos que para discretizar no es exactamente la media, ¿no? Pero me dio un valor cercano, se puede decir, ¿no? La media era 149, pero el valor de discretización es 136. Recuerden, hay un algoritmo que genera esta discretización, o sea, estos grupos, y aplica ciertas reglas, ¿no? Incluido la media, la mediana puede ser, la moda, la desviación estándar, la varianza, qué sé yo. Eso hemos de ver en su momento. Y me genera estos ranguitos, ¿no? En este caso, 136.5. Perfecto. Hay que quede más claro, ¿no? Ahora, aquí voy a probar. Digo, a ver, voy a ponerle en 3, ahora en 3. Y le ejecuto, ¿no? Y ahí sí, ya tengo los resultados exactamente como están en las diapositivas, ¿no? Entonces ha sido con 3. ¿Sí ven? Entonces ahí tengo los dos, bueno, aquí se me muestra dos rangos, pero ya podemos determinar. El uno diría 158.333, mayor, ¿no? Porque me dice máxima tasa, es en el rango de 158 hasta el infinito, o sea, mayor o igual, se traduciría. Y el otro rango, en cambio, es de 114 a 158. Ojo. Y el tercer rango se entendería que sería de 114 hacia menos infinito, o sea, menor o igual que 114, ¿no? Entonces, el uno es menor de 114, el otro es entre 114 y 158, y el tercer rango sería de 158 hacia arriba. ¿Sí? ¿Estamos claros? Entonces, yo me basé en el ejemplo, y en el ejemplo le analizo, lógicamente, y el experto dijo, no, debería ser 3 rangos, y ahí coinciden los resultados, ¿no? Perfecto, entonces, no hay ningún problema, y eso me permitió aprender un poco más en RapidMiner, ¿no? Y ahí están los valores, lo mismo, ¿no? Me dice positivos, negativos, el tamaño, la cobertura y la precisión, ¿sí? Hay una precisión, por ejemplo, en la antepenúltima regla, que dice que es del 94.3%, ¿no? Ustedes pueden ver tranquilamente. Esta de acá. Es tenaz, ¿no? Pero tiene una cobertura de apenas el 17%. O sea, es baja la cobertura, ¿no? ¿Sí? Solo afecta a 53 casos, y de los cuales 50 son positivos, o sea, son sanos 50 y 3 son enfermos, por eso me da el 94.3% de precisión. Perfecto. ¿Sí? Entonces uno dice, ¿podría considerar esa regla? Sí, pero la cobertura es poca. De pronto yo puedo aplicar un criterio, escoge las reglas que tengan mayor cobertura y lógicamente con mayor precisión, ¿no? En otras, en cambio, de pronto le interesa la precisión, más no la cobertura.
Habrá que ver los criterios. ¿De acuerdo? Ya está más claro. Ahora, con esto ya puedo generar estas reglitas, ¿no? ¿Sí? La tasa máxima de 158 mayor, sanos con 75.6, 40.6 y el anemia reversible enfermo con el 76.3% de precisión y 38.9% de cobertura. Si nosotros nos fijamos en los resultados que tenemos aquí, ya lo vamos a encontrar, ¿no? Le hago un poco más pequeñito, ya. Entonces, la primera regla me dice esta de aquí. Ahí está. Si el ritmo, la tasa de pulsaciones es mayor que 158.3, entonces el resultado es que está sano, con una cobertura del 40.6% y una precisión del 75.6%, ¿no? Y la otra era, esta de aquí, anemia reversible, con una cobertura del 38.9% y una precisión del 76.3%. Sí, ahí están esas dos reglas que estoy utilizando, ¿no? Para que vean cómo vamos obteniendo las cosas y cómo vamos haciendo el análisis, ¿no? Si alguien le dice, ¿sabes qué? También es importante el colesterol, perfecto, le aumentamos de ese tributo el colesterol y lógicamente las reglas van a cambiar, ¿no? Si me dice también es importante el número de venas coloreadas, entonces también podríamos incluirle y las reglas también van a cambiar, ¿no? De pronto los cambios se pueden dar drásticamente o no, los cambios se mantienen más o menos similares, ¿no? Listo. Vamos a ver qué más. Ahora, las reglas son importantes para qué, ¿no? Las reglas me permiten hacer una clasificación tranquilamente, o sea, en base a los variables independientes, en este caso, doy la respuesta a una variable dependiente. En otras palabras, la variable dependiente es la variable clase, es la variable objeto de estudio, es la variable que quiere ser explicada en función de las otras variables, ¿no? Y lo vamos a tener muy claro eso. Antes de continuar, y ahora que me acordé, ¿ya instalaron Python? Aún no, ¿Y cuándo van a instalar Python? hoy mismo. Ya, pero no, hoy mismo no puedo utilizar si ya están ahí, ¿no? Pero bueno, por favor instalen Python para que tengan justo cuando se requiera. Como les dije, pueden instalar con el Visual Studio Code o pueden instalar en el Anaconda. Yo quisiera, a ver, podríamos instalar los dos, ¿no? Sería bueno porque la ventaja de Anaconda es que me permite generar ¿cómo les digo? El documento, ¿no? Que vamos a producir, vamos a estudiar, ¿no? Les voy a mostrar algo, ¿no? O sea, así, a grosso modo. Ya, entonces aquí tengo, o sea, es lo que me gusta de Anaconda, o sea, se genera documentos para estudio, ¿no? Pues, a ver, vamos a ver. ¿Cuál podríamos utilizar? Ya, por ejemplo, ¿no?
Si ven cómo yo genero en Anaconda vía Júpiter, entonces vamos a estar generando ahí texto bonito para que sea explicativo. Y luego ahí mismo podemos ejecutar el código Python y vemos los resultados, ¿no? Entonces aquí están los resultados, vamos viendo, ponemos gráficas, lo que sea, ¿no? Entonces es chévere, ¿no? Las ecuaciones y todo eso. Y funciona muy bien, ¿no? Entonces por eso me gusta, ¿no? Claro que tiene ciertas debilidades, por ejemplo, que no tiene la ayuda contextual que tiene Visual Studio Code, ¿no? Entonces es diferente, ¿no? Ayer me maté revisando y qué bruto que soy. Lo más simple era eso, o sea, era una multiplicación de vectores y me estaba haciendo líos. Entonces, por ejemplo, aquí tengo el del golf. Ya. Y se puede hacer muchas cosas, ¿no? Por eso podríamos tener los dos para poder ir combinando, ¿no? No hay problema. Pero en la Anaconda, en cambio, es más didáctico, ¿no? Y hemos de ver. Pero lo cierto es que tengan instalado. Tendrán cuidado, no es que así nomás. La versión en Anaconda está la versión 8.53, algo así, de Python. Y en cambio, si instalan con Visual Studio, lógicamente me bajo la última versión, que es la 9.4, creo que es, ¿no? Entonces hay que tener cuidado que no se mezclen las cosas, ¿no? O sea, ese detalle nomás hay que tomar en cuenta. Bueno, por favor, instalan para ya ponernos a trabajar también con eso, ¿no? No es nada del otro mundo, es interesante. A ver, vamos a ver. Dice, la regla 1 es para clasificación o predicción. Entonces, se refieren a estas reglitas de acá, ¿no? O sea, dice, a ver, esta es la regla 1, la tasa máxima de pulsaciones, y la regla 2 es si tengo anemia reversible, ¿no? Si necesito para clasificación, yo puedo decir, a ver, si tu tasa de pulsaciones es menor de 158, ¿sabes qué? Estás enfermo. Estoy clasificando, te pongo en el grupo de enfermos. En el otro, si tú tienes una anemia reversible, entonces directamente estás enfermo. O sea, les clasifico en el grupo de sanos y enfermos, ¿no? Y también podría, como bien dice, utilizar para predicción, o sea, en el sentido, a ver, déjame ver tu sintomatología y puedo estimar o predecir que tú te vas a enfermar en el futuro cercano o ya mismo, ¿no? O te vas a mantener sano ya mismo, ¿sí? No hay ningún problema. Entonces me dice, si es para predicción, se puede decir lo siguiente, ojo. Ahí viene una alerta, es como decir en función de las reglas y los datos que yo analicé. Debe revisar su frecuencia cardíaca máxima regularmente, ¿no? Si su ritmo cardíaco máximo es bajo, usted puede estar en riesgo de tener un ataque al corazón. Oh, entonces estoy haciendo una predicción, ¿no? En función de la regla, me dice que se debe revisar la frecuencia cardíaca máxima regularmente, ¿no? Qué sé yo, cada 6 meses, 3 meses, cada año, etc. Si su ritmo cardíaco máximo es bajo, entonces uno puede tener riesgo de un ataque al corazón. Y ahí viene la pregunta, ¿cuál es el ritmo cardíaco máximo que sea bajo? Entonces, de acuerdo a las reglas que nosotros sacamos y a los datos que nos dieron, sería menor de 158 pulsaciones, ¿sí? Si estás en 130, es bajo. Y si estás en 90, demasiado bajo, se puede decir, entonces más riesgo del ataque al corazón. Ojo, eso es una forma.
Alguien de pronto puede decir, pero si tengo 200 pulsaciones por minuto, ¿también me voy a morir? Ya, vamos a ver eso, ¿no? O sea, esto no es exacto, ¿no? Y tenemos que irlo puliendo, se puede decir. Pero de acuerdo a lo que tenemos, sí decimos, ¿sabes qué? Si tu corazón late muy poco, problemas, puede darte un ataque al corazón. Si es para clasificación, se podrá decir, si usted tiene un ataque al corazón, espere que su ritmo cardíaco máximo disminuya. Ah, ya. Entonces yo le clasifico, ¿no? O sea, a pesar, usted ya tuvo el ataque al corazón, pero yo le clasifico en función del ritmo cardíaco. Ya sé que le voy a poner en el grupo de los que tienen un bajo ritmo cardíaco, ¿sí? Entonces, así es como nosotros estamos jugando y estos modelitos me permiten hacer esto. No se puede afirmar la siguiente implicación. Ojo, aquí viene algo interesante. O sea, yo puedo deducir, no digo, no, pero esto es lógico, ¿no? Una frecuencia cardíaca baja hará que usted tenga un ataque al corazón. Ah, entonces aquí lo que se quiere manifestar de que esto no es causa y efecto. O sea, yo tengo esto y me genera esto. No necesariamente, ¿no? Ustedes vimos que hay gente que tiene niveles altos de colesterol y sé qué cosa, pero no está enfermo, está súper sano. Otros, en cambio, aparentemente están sanos, todo saludable, todo bien, y están enfermos, ¿sí? O sea, aquí no es una regla, ¿no? Es decir, tengo esto y ya sé lo que va a pasar. No siempre sucede eso. Existe la probabilidad, ¿sí? Entonces, por eso dice aquí, no se puede generar una implicación. Una frecuencia cardíaca baja hará que usted tenga un ataque al corazón. Si no les asustamos, ¿no? Yo voy donde mis papás, los hermanos, digo, a ver, te mido la frecuencia cardíaca, suponiendo que tengo ese aparatito, y digo, menos de 158 años te va a dar un ataque al corazón, este rato nos vamos al hospital, a la clínica, lo que sea, ¿no? No, no se puede hacer eso. Con la minería de datos podemos establecer relaciones entre atributos, pero no podemos decir si las relaciones implican causalidad, ¿sí? No es causa y efecto. Hay relaciones, sí. Entonces, no es causa y efecto porque si no serían como reglas o leyes ya inmutables, ¿no es cierto? Si tengo esto, no, varía. Lo menos en salud les digo, varía mucho. Igual el comportamiento humano, el decir, ¿sabes qué? A mi hermano le gusta las chicas de ojos azules, rubias, qué sé yo, de 1,70, bonita figura, por decirlo así, ¿no? Y el rato dice, no, entonces yo le voy a presentar a la prima del amigo y tiene esas características y él se va a enamorar. Resulta que le presenta a la prima del amigo, tiene todas esas características, pero a él no le gusta, ¿sí? O sea, no es que cumple sus parámetros, ya le va a gustar, de pronto no le gusta, no le gustó la voz, no le gustó la forma como camina, cómo tiene el pelo, qué sé yo. Entonces, si ven, no es causalidad, entonces eso hay que entender, no es que sean reglas absolutas. Por lo tanto, practicar un programa, y ahí viene, ¿no?, la conclusión, por lo tanto, practicar un programa de ejercicio para aumentar la frecuencia cardíaca máxima puede o no ser una buena idea, ¿no? Entonces alguien dice, ¿sabes qué? Tienes la frecuencia cardíaca baja, deberías hacer ejercicio para elevar la frecuencia cardíaca, ¿no? Dice, muy bien, ya ahí me pongo sano, ¿no? Y evito un ataque cardíaco. Pero resulta que a veces hacen demasiado ejercicio, por así decirlo, aumenta la frecuencia y son más propensos a tener también un ataque al corazón, ¿no? Por eso hay que medirse, y eso los dicen a ustedes en los ejercicios. Está bien, empecemos una rutina, ¿no? Primero caliéntate, hagamos un poco de cardio, luego hagamos un poco de pesas. Pero hay gente que piensa que mientras más haga, es mucho mejor y a veces es más contraproducente. Es igual que en las dietas, ¿no? No porque deje de comer yo me enflaquezco de una. Entonces hay dietas donde dice coma más, pero más espaciado y eso es todo y disminuye poco a poco la cantidad. Elimine la gaseosa, el pan, el azúcar, ¿no? Otros en cambio dicen, vea, no coma nada y ahí sí va a bajar. No, o sea, son extremos, ¿no? Listo. Entonces vamos a continuar ahora. Ya hemos visto conjunto de reglas que me permiten clasificar, me permiten hacer predicciones. Determinamos el hecho de que no hay causalidad aquí, ¿no? Solamente establecemos relaciones y eso puede dar lugar a, y con una probabilidad alta o baja de que se dé, ¿no? Ahora tenemos otra forma de
de clasificar, se puede decir, que se puede utilizar para eso, pero es una forma de agrupar en forma no supervisada, es lo que se llama aprendizaje no supervisado. Y lo único que es aquí es que yo no tengo la clase objeto de estudio, ¿no? O sea, yo no sé el resultado del diagnóstico en este caso, el resultado de una prueba, etcétera, sino simplemente clasifico en función de la afinidad de ciertos atributos y les digo, de acuerdo a esos atributos, tú perteneces al grupo 1, tú perteneces al grupo 2 o grupo 3, etcétera. Entonces, como bien me dice aquí, en la agrupación no supervisada, no contamos con variables dependientes. Sí, la variable dependiente o variables dependientes son las variables que yo busco investigar, ¿no? O sea, busco el resultado, en otras palabras, ¿no? Para guiar el proceso de aprendizaje. Por el contrario, el programa de aprendizaje construye una estructura de conocimiento a través de medidas, ¿no? De calidad para agrupar estas instancias en grupos, ¿sí? O grupos o clústeres, lo que se llama, ¿no? Que pueden ser 2, 3, 10, 5, lo que sea, lo que yo necesite. Por decirlos así. Yo voy a agrupar a estudiantes al curso de ustedes. Yo podría decir de una forma fácil por un atributo de afinidad o relación, lo que sea. Yo digo, a ver, los que sean hombres, sean mujeres, facilito. Y se agrupan perfecto. Ahora voy a agrupar por provincia de dónde son, entonces ya voy a tener 3, 4 grupos. Otra podría ser por color de pelo, ¿no? Y ahí viene el asunto, ¿no? Por ejemplo, cuando yo les digo en color de pelo, debería ser el color natural, no el color con el que están pintados, ¿no es cierto? Y resulta que todos tienen castaño oscuro, entonces sería un solo grupo, ¿no? Entonces ahí me tocaría, afinar el algoritmo para decir, todos los que son oscuritos, de castaño oscuro, ponles castaños, o sea, más claritos aquí, como quien dice, negro más claro en el grupo A, negro menos claro en el grupo B, ¿sí ven? Igual color de ojos, tenemos negros o medios cafés, ¿no? Habrá pocos que tengan claros, entonces depende, como les digo, de los atributos, me facilita o me complica esta agrupación, ¿no? Un objetivo primario de una estrategia de agrupamiento no supervisada es descubrir estructuras de concepto en los datos que caracterizan la clase. Ojo, o sea, la clase es enfermo y sano. De pronto ese atributo no le pongo en el conjunto y quiero que me clasifiques. La idea es determinar que si esos grupos corresponden exactamente a las características que me diga que ese grupo es de los enfermos y este grupo es de los sanos. ¿Sí? Sin saber el resultado. Eso es lo bueno. Es como clasificar a ciegas, ¿no? Por eso es no supervisado. O sea, yo desconozco el resultado. Le quito esa variable o variables dependientes. Digo, a ver, con estos atributos, hazme la clasificación. Y luego cuando me clasifica, yo digo, a ver, perfecto, pongámosle el resultado, la clase, y veamos si esa clasificación está bien hecha. En algunos casos sí, en algunos casos no. Ejemplo. Dice, podemos detectar fraude en actividad de negociación de acciones, reclamo de seguro, transacciones financieras, ¿no? Entonces, en algunos casos puede ser que le agrupemos mal, fue una negociación imprevista por alguna persona, pero por eso le clasifiqué mal y le puse como una transacción insegura, etcétera, etcétera, ¿no? Determinar si los datos disponibles públicamente sobre los bancos que han quebrado son útiles para construir un modelo supervisado para predecir el fracaso del banco. Entonces, yo cogería esos datos, no le voy a decir al algoritmo, ¿sabes qué? Esos datos corresponden a un banco que fracasó, estos datos corresponden a un banco que no fracasó, que continúa vivo, por así decirlo. No, le digo, estos son los datos de los bancos y genérame una clasificación. Y una vez que me clasifique, como yo sé el resultado, puedo decir, no, estos han sido los parámetros que están bien, estos han sido parámetros que están mal, ¿no? Determinar el mejor conjunto de atributos de entrada para la construcción del modelo supervisado de aprendizaje para identificar a los clientes de teléfonos celulares que puedan abandonar o causar problemas. Sí, o sea, aquí también la idea es que yo genero grupos, o sea, un aprendizaje no supervisado, y luego con esos grupos que veo que está bien, una buena clasificación, yo puedo utilizar otro modelo de aprendizaje supervisado, o sea, ya le incluyo la clase
el objeto de estudio y genero un modelito que mejor se ajuste a las circunstancias que yo quiero estudiar o analizar, ¿no? Entonces, como ustedes ven, se puede combinar estas cosas. No es de unizar, ya, es lo que les acabo de decir, ¿no? O sea, para generar un aprendizaje supervisado, primeramente partimos de un aprendizaje no supervisado. Y luego le aplicamos el supervisado, o sea, la clase y vemos los resultados. O sea, mejora nuestro algoritmo, mejora nuestro pronóstico, ¿no? Nuestra clasificación. A ver, ya esto es lo que acabamos de ver. Listo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Con este ejemplo vamos a trabajar. Entonces me dice que aquí tengo un conjunto de datos de entrenamiento, ¿no es cierto? Y es un conjunto de datos de entrenamiento supervisado, porque la variable que yo quiero, la variable dependiente en este caso es seguro de vida. ¿Sí? Bueno, no está aquí mencionada, pero la variable dependiente es seguro de vida. ¿Qué quiere decir con esto? Que con esos atributos, sí está asegurado. Como si la tarjeta de crédito está asegurada en función del género, hombre o mujer, y la edad, yo puedo clasificar o predecir si un cliente va a aceptar o no el seguro de vida. En un modelo supervisado, yo tengo este conjunto de datos con el resultado, en este caso, seguro de vida. En el primer caso me dice, tiene edad de 45 años, es hombre, no tiene asegurada su tarjeta de crédito y el resultado ha sido que tampoco adquiere un seguro de vida. Bueno, estamos hablando de promociones, no va a adquirir. En el otro caso me dice que es una mujer de 40 años que tampoco tiene asegurada su tarjeta de crédito, pero sí adquirió el seguro de vida, ¿no? Perfecto. Y ahí puedo ir yo analizando para ver cómo construir el modelito. Pero como vimos, es difícil para nosotros establecer las relaciones. Podríamos coger, como les dije, el RapidMiner, el Excel o el Weka y poder jugar un poquito, ¿no? A ver, visualicemos los datos y que me den una idea de cómo se van a establecer las relaciones. A veces coincide con ese análisis, pero más bien para asegurarnos deberíamos utilizar estos algoritmos de minería, ¿no? Vamos a aplicar un modelo no supervisado, o sea, de clúster. Y para ello, como dice, eliminamos la variable dependiente. ¿Cuál es la variable dependiente? Es seguro de vida, ¿no? La primerita. Y así me quedarían los datos, ¿no? Una vez que elimino el seguro de vida, entonces comienzo yo a clasificar, o sea, voy a formar grupos. Entonces, aquí tengo un grupo y aquí tengo otro grupo. ¿Sí? Pero les clasifiqué sin contar inicialmente con la variable dependiente seguro de vida, ¿no? Y formé esos dos grupos. Bueno, aquí aparece en el ejemplo, ¿no? Pero la idea sería que yo formo los grupos sin tomar en cuenta el seguro de vida. Cuando yo aplico un algoritmo de clúster, lógicamente me dice, si tienes el atributo clase o el atributo objetivo o la variable dependiente, le digo sí, entonces por favor márcale para yo no tomarle en cuenta, por ejemplo, ¿no? Ya está, es como no existir. Y la idea es eso, ¿no? Generar esos grupos que de tal manera, cuando yo analizo, como me dice el grupo que está en tomate, ninguno de ellos aceptó el seguro de vida. En cambio, los que están en celeste, todos ellos aceptaron el seguro de vida. Si logro hacer esa clasificación, formar esos grupos, significaría que tengo un 100% de certeza, ¿no es cierto? O sea, todos los que aceptaron seguro de vida están en un grupo, todos los que no aceptaron seguro de vida están en otro grupo. Y una vez que tengo esos conjuntos de datos clasificados, yo podría utilizar un modelo de clasificación para predecir, un árbol de decisión, reglas, lo que sea, cómo se relacionan las características para predecir si va a aceptar o no va a aceptar un seguro de vida, ¿no? Y refuerzo mi aprendizaje.
La agrupación, como dices, no supervisada también puede ayudarme a detectar instancias atípicas. Es como quien dice valores anómalos, ¿no? Los outlier. Entonces, estos valorcitos son los que están fuera del rango, ¿no? Por ejemplo, si tengo aquí, en este caso, estos grupitos. Y vamos a ver. De pronto hay instancias que están por este lado, suponiendo, ¿no? Les pongo así en verde, ¿no? Que no se agruparon en ninguno de estos dos. Esos son los valores atípicos, ¿no? Entonces, en unos casos también me interesa estudiar por qué existen esos valores atípicos. Ya, vamos más acá. Ahora tenemos otra forma que también vamos a ver un poquito más a detalle. Es lo que se llama análisis de cesta de mercado, ¿sí? Lógicamente se aplica a todos los comercios, ¿no? Que venden productos o servicios. Y la idea es determinar aquellas relaciones que hacen que la gente compre algo y luego compre otra cosa. O sea, si compra A, va a comprar B. Y si compra B, va a comprar C. Y si compra C, va a comprar D. O si compró B, va a comprar luego D. Y si compró D, vuelve a comprar A, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es la idea. Y con eso, al establecer esas relaciones, lo que hacen los supermercados es distribuir de mejor manera los espacios, los productos, para que en función de esas reglas que acabo de determinar o esas relaciones, y yo sé que voy a inducir a las personas a que compren más cosas. O sea, si dice que siempre que las personas compran pan, obligado compran leche. Entonces voy a poner al pan y a la leche juntos. Y si quiero vender un producto adicional, por ejemplo, queso, yo pondría el queso entre el pan y la leche. O sea, pan, queso, leche. ¿Sí? Porque puede ser que compre el pan, compra la leche y se va a otro lado. Entonces, digo, no, yo quiero obligarle a que vea el queso. Y de pronto le hago también comprar queso. Entonces pongo el pan, queso y leche. ¿Sí? Y más allá pongo los huevos, por ejemplo, porque dice siempre va a comprar huevos. Entonces le pongo los huevos, más allácito. Y asimismo, entre los huevos y la leche y el pan, lo que sea, pongo otro producto para también de alguna manera inducirle a que compre, ¿no? Ustedes ven que a veces si se van a los supermercados recién cambiaron nuevamente, es porque las costumbres de compra también cambiaron. Entonces era recambiar la distribución, ¿no? Recuerden, en época de pandemia, no sé por qué la gente se alocó y comenzó a comprar papel higiénico. Si iban hasta Colombia a comprar papel higiénico. Es una barbaridad. Entonces, ahora si ustedes van al Mega, por ejemplo, ven que el papel higiénico está puesto en estantes donde habían las colas, ¿no? Está al lado de las colas, ¿no? Es medio motivación, parte de las colas y todo eso. Ciertos productos también cambiaron de ubicación para hacernos comprar, sobre todo si compras a veces licores, vino, por ejemplo, dice la gente tiende a comprar alguna, por ejemplo, jamón, quesos. ¿Sí? ¿Sí? Sí, dicen, ya me retó. Qué pena. A ver, antes de que me empiecen a dar las lecciones, ¿por qué no me envió su trabajo de la página 101 y 109? Ahorita lo mando. Por favor, silencie el señor indecisa. Ya le mando a Lisa ahorita. Así pasa. Ya. Entonces, en el análisis de mercados se va a tratar de establecer relaciones interesantes, como se muestran aquí, llamadas reglas de asociación, ¿no? Con el propósito de mejorar, por ejemplo, campañas de mercadotecnia, posicionamiento de productos, distribución de esos productos, etcétera, etcétera, ¿no? Es lo que se hace, por ejemplo, cuando se vende vehículos. Bueno, aquí nos obligan, ¿no? Pero más fácil debería ser que nos digan, usted compra un vehículo nuevo, vea, el vehículo es nuevo, por favor, asegúrelo, ¿no?
Entonces, claro, cuando yo compro de contado no me pueden obligar, pero cuando compro a crédito le dice, por políticas de la empresa, usted tiene que asegurar el vehículo. Pero bueno, cuando yo compro el contado, me deberían decir, no, ¿sabes qué? Es tu carro nuevo, verás un daño, mejor que el seguro te cubra, etcétera, etcétera. Entonces, te convencen de alguna manera, ¿no? Uno va al seguro y ahí le ofrecen otras adicionales cosas, alarmas, qué sé yo, ¿no? Entonces, dice, a ver, si adquiere el seguro, obligado va a adquirir la alarma y otra serie de circunstancias. Eso es interesante, ¿no? Entonces, aquí tenemos un análisis de canasta y venta cruzada, que es el cesta de mercado, ¿no? ¿Dónde deben ser ubicados los detergentes para maximizar las ventas? ¿Sí? Los detergentes deberían estar en una estantería fija o no, o le ponemos en el pasillo de promociones. De paso, eso también las relaciones, ¿no? ¿Cuándo funciona mejor una promoción? Cuando le digo 2 por 1 o 3 por 2, ¿sí? Entonces me dice, lleve 2 por 1, el segundo a mitad de precio o el segundo gratis, qué sé yo. En otro me dice, lleve 3 y pague por 2. Entonces hay que analizar eso, ¿no? ¿Cuál promoción les llama más la atención? Hay que tener cuidado, por ejemplo, ¿no? A veces han visto que en aceite el costo del aceite ha subido bastante. El aceite de 1 litro le ponen justo a la altura de los ojos de la mayoría de clientes, entonces con 1 litro. Más abajo está el de 2 litros y súper abajo, ya casi al piso se puede decir, está la de galón, sería 4 litros. Pero cuando uno aprende a comprar, si uno ve el litro, siempre es bueno, ¿no? Dice, el litro estaba, por ejemplo, recién a $3 con girasol, creo que es $3 con 58, creo que era. Entonces, si bajo un poquito la vista, veo el de 2 litros y le veo que está a $7 con 38, creo que era. Entonces, yo hago la suma, ¿no? Si me compro 2 de litro o uno de 2 litros. Y veía que los de 2 litros salía un poco más caro que el de 2 litros. Entonces digo, entonces llevo 2 litros. Pero si me fijo más abajo, el de 4 litros, veía que el de 4 litros, llevar 4 litros, es mucho más barato que llevar de 1 y de 2. Me ahorraba casi, en unas circunstancias me ahorré más de $1.50, ¿no? Entonces, me llevo. Ahora, el asunto, claro, hay que ver la capacidad de pago. Realmente los 4 litros está bien. ¿No será que cuando llevo demasiado aceite la gente también, ha habido un montón de aceite y comienzan a utilizar más del aceite? O sea, hay un montón de parámetros que hay que considerar, ¿no? No se olviden de eso. Y estos sistemas me permiten hacer eso. ¿Por qué hacen esa situación? Justamente es para inducir a la compra, ¿no? Y si de gana va a comprar de 4 litros, compre de 1 litro. Claro, si compro de 1 litro, la ganancia es mayor para ella, ¿no? Y a mí me perjudica en el bolsillo. Pero ahora, de pronto, como tengo 1 litro, entonces me mido el uso, ¿no? En cambio, cuando tengo 4 litros, la gente abusa con el uso. Eso también hay que entender. Los refrescos se compran en conjunto con los plátanos. La marca del refresco marca una diferencia. Sí, muchas veces, ¿no? O sea, Coca-Cola, a veces nosotros vivimos con la Coca-Cola, por ahí está la Pepsi, por ahí está la Fruit, pero Coca-Cola debe estar, ¿no? Y le identificamos color negro con rojo, Coca-Cola. Lata de Coca-Cola, $1.18. Lata de Pepsi, $1. Lata de Fruit, creo que es 78 centavos. Pero cojo Coca-Cola, $1.18, ¿no? Y encima más, a veces la cantidad es menos, ¿no? Los limpiavidrios también son comprados cuando el detergente y el jugo de naranja se compran juntos, ¿ven? Son preguntas así, por decirlo al azar, ¿no? Pero tienen mucha lógica y eso vamos a resolver con análisis de cesta de mercado. ¿Cómo los aspectos demográficos del vecindario afectan lo que los clientes comprarán? Sí. En esto de la pandemia, ¿no? O sea, aparece un camión ahí, papas, la papa buena, el chole, y todo el mundo a comprar. Dice, no, prefiero comprar aquí en el camión antes que irme al mercado. Y además aquí compro mejor un quintal porque está mucho más barato, etcétera, ¿no? Cambiaron nuestros hábitos, ¿no? Y de paso el camión no solo tiene papas, de pronto ha tenido naranjas, ha tenido plátanos, verde, ¿no? De la costa y listo, ¿no?
Al principio nadie quería comprar nada de la costa porque como ya estaba la pandemia en alto grado, ya luego la gente se fue olvidando y ahora sí compra de la costa un montón. Como que nunca ha comido. Los hábitos de compra de los clientes pueden ser representados a través de asociaciones o correlaciones entre los diferentes productos para comprar en su canasta, ¿sí? Entonces, el primer cliente ha comprado arroz, puré, bebida. ¿Sí? El segundo cliente arroz, helado, pan. Y el tercer cliente, sería el otro, ¿no? Tres, ahí está mal. Arroz, bebida y cerveza. Entonces, un factor común, todos compraron arroz, ¿sí? Los 2/3 de los clientes han comprado bebida. Entonces, si bien, ¿no? Un tercio de los clientes compró cerveza y un tercio compró pan, se puede decir. Entonces, algo interesante, parece que hay una asociación entre arroz y bebida. ¿Sí? La bebida puede ser las gaseosas, los jugos, lo que sea, ¿no? Entonces, uno puede decir, ¿no? Suponiendo, ya, si la persona compra arroz, obligado va a comprar bebidas. Entonces, pongamos el arroz cerca de las bebidas, ¿no? Parece que el arroz les da sed, por así decirlo, ¿no? Entonces, sí hay una serie de conclusiones. Una técnica específica de minería de datos se define mediante un algoritmo y una estructura de conocimiento asociada como un árbol o un conjunto de reglas. Esa es una definición básica, ¿no? Una técnica específica de minería, una técnica específica se define mediante un algoritmo, que eso luego vamos a ver, y una estructura de conocimiento asociada como un árbol o un conjunto de reglas. Perfecto. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, técnica basada en reglas, ¿no? Entonces, estas técnicas, como dice, mediante un algoritmo y una estructura de conocimiento. La estructura va a ser utilizar algoritmos que generen un árbol y ese árbol genera reglas y esas reglas generan una estructura. Entonces, una clase de generadores de reglas utiliza lo que se conoce como un enfoque de cobertura, lo que les decía, ¿no? Lo que me interesa es tomar en cuenta o generar reglas que tengan mayor cobertura, o sea, que abarquen mayor número de casos, ¿sí? Eso es lo que me interesa. Entonces, un enfoque de cobertura, ¿no? Los casos están cubiertos por una regla si cumplen las condiciones previas de la regla, los antecedentes o premisas, lo que veíamos, ¿no? Tiene anemia reversible, tiene ritmo cardíaco superior a 158, etcétera, etcétera. Por cada clase, el objetivo es crear un conjunto de reglas que maximice el número total de clases cubiertas dentro de la clase, ¿no? O sea, para sanos, para enfermos, una regla que me genere mayor número de salidas de sanos, una regla que genere el mayor número de salidas de enfermos, etcétera, ¿no? Otra clase de generadores de reglas se enfoca en encontrar subgrupos interesantes de instancias dentro de los datos, ¿no? O sea, dice, para este grupo se tienen estas características afines y da como resultado tal cosa, está enfermo o está sano. Eso también me interesa, ¿no? En este caso me dice si la tasa máxima de ritmo de pulsaciones es mayor de 158, como resultado de la clase es que está sano, con la regla de precisión del 75.6%, lo que vimos, y la cobertura del 40.6%. Perfecto. Hasta aquí un poco de la teoría, ¿no? No se olviden de eso. Entonces, estamos tratando de utilizar algún algoritmo que genere alguna estructura de conocimiento basado, en este caso, en la cobertura. O sea, maximizar la aplicabilidad de la regla en el mayor número de casos. Ahora sí, tenemos este grupo de datos donde la idea es predecir o clasificar o estimar quiénes de mis clientes van a adquirir un seguro de vida. Todos son promociones, ¿no? Van a adquirir la promoción del seguro de vida, van a adquirir la promoción de los relojes, van a adquirir la promoción de las revistas. Ya, ahora lo que quiero predecir es quiénes, en base a qué características o probabilidades de que los clientes adquieran un seguro de vida. ¿En base a qué? A que adquirieron la promoción de relojes, adquirieron la promoción de revistas, en el rango de ingresos, si tienen asegurada su tarjeta de crédito, el tipo de género, hombre o mujer, y la edad. Entonces, con esos atributos, tratemos de hacer una
predicción. A ver, manos a la obra. Busquemos. Ahí están los datos. A ver, generen los datos, generen la tabla, generen el archivo y veamos qué les resulta a ustedes. Voy a darles el archivito, ¿no? Para ganar tiempo, porque si no, ustedes se demoran demasiado. A ver, ¿dónde estamos? En documentos, fecha de modificación. Aquí estás, no. Tipo. No tengo el archivo. Tengo el archivo. Vamos a ver. Debo estar por aquí. Datos. Cardiología, no es cardiología. Es promotion. Este creo que es. Este en español no. Este ya no me interesa. Estos son los datos, pero aquí está mal, ¿no? A ver. No es este. A ver, aquí voy a cambiar los datos, ¿no? Un ratito. Para darles este archivo. Aquí debería ser gender. Aquí debería ser Male. Vamos. Está Male. Male. Ya. Y luego es Male. A ver, es Male, mujer. Mujer. Esta le marcho. Esto. Le marco como tablita. Listo. Ahí está, ¿no? Ya les voy a dar este archivo. Guardar como. Y aquí le voy a decir las reglas de asociación. Listo. Y nos vamos al Teams. Este es el Teams. Me voy a archivos. Y material de clase está ahí. Y les mando el archivo ese, ¿no? Entonces ya tienen en Teams el archivo que se llama Credit Card Promotion, asociación, lo que sea, ¿no? Ya. Listo, manos a la obra. A ver, veamos qué obtenemos ahí. Deben generar estas reglas, ¿no? Vamos a ver, tienen este conjunto de datos, como les digo. La salida es, o la clase es seguro de vida.
Hay que determinar qué atributos son los que determinan si acepta o no el seguro de vida. Para eso vamos a crear reglas que pueden ser de clasificación o predicción, lógicamente, ¿no? Entonces vamos a generar ese grupo de reglas, ¿no? Que si el género es femenino, acepta el seguro de vida con el 85% de precisión y la cobertura del 46.7%. Si el género es hombre y los ingresos son entre 40 y 50 mil dólares, no acepta el seguro de vida con una precisión del 100%, pero una cobertura del 20%. Interesante, hay reglas del 100%, o sea, no falla. Si es hombre y gana entre 40 y 50 mil dólares, no acepta el seguro de vida. Luego la otra dice, si tiene asegurada su tarjeta de crédito, no va a aceptar el seguro de vida, con un 100% también de precisión. O sea, si tiene asegurada su tarjeta de crédito, obligado va a adquirir el seguro de vida, ¿vean? Con un 100% de certeza. La cobertura es baja, 20%. Ahí estoy haciendo una predicción, ¿no? Yo podría hacer, ¿no? Vean, a ver, tiene asegurada su tarjeta de crédito, entonces obligado va a adquirir el seguro de vida. Y la última regla, bueno, hay un montón de reglas, ¿no? Pero elegí estas para que ustedes obtengan. Si no tiene asegurado su tarjeta de crédito y no ha adquirido la promoción de relojes, en este caso, obligado, no acepta el seguro de vida, ¿no? Con una precisión del 80% y una cobertura del 33%. Listo. A ver, generen ustedes esas reglas, por favor, y les voy preguntando. Con RapidMiner, ¿no? Estamos trabajando. Entonces voy a borrar todo esto. No me interesa ya. De pronto me interesa diagnóstico. ¿Cuál era diagnóstico? Déjenme ver. Ese enfermo sano era, ¿no? Sí, no, ese no es. Entonces voy a copiar yo también, ¿no? Esa reglita donde estaba en Dropbox. Aquí clases, datos, ok. Me voy a documentos, ¿no? ¿Dónde me lee RapidMiner, no? Ya voy a añadir los datos de mi computadora. El archivito era Credit Card Promociones, ok. Le digo siguiente. A ver, empezamos trabajando, ¿no? Ya tienen ustedes el archivo, ¿no? Ustedes van a sacar las reglas. Está bien los ingresos, la promoción de revistas, la promoción de relojes, la promoción del seguro de vida. Si está asegurada la tarjeta de crédito, el género y la edad. Le digo siguiente. A ver, el rango de ingresos es polinomial, ¿no? Está perfecto, hay varios. De la promoción de revistas no es polinomial, le voy a cambiar, ¿no? Le voy a poner binomial porque simplemente es sí o no, ¿no? O sea, estoy facilitando el proceso. Igual de la promoción de relojes y de la promoción del seguro de vida, ¿no? Si está asegurada la tarjeta de crédito, también le cambio y le pongo binomial. El género también es binomial, es hombre o mujer, entonces, ¿para qué polinomial? Y la edad es de tipo entero. Si estamos hasta ahí. ¿Ya? Si no me dicen nada, yo sigo yendo, ¿no? Siguiente. Entonces, ¿dónde le voy a guardar? En mi repositorio, en datas, y le pongo finalizar, ¿no? Y obtengo ya estos datitos.
ver, lleguen hasta ahí y traten de hacer las reglas. Inge, parece que tengo mal mi conexión, no me carga ni la pantalla. ¿Conexión con qué? Mi conexión del internet, digo. Ah. No, sigan haciendo, no hay problema. Ya. Traten de hacer algunas cosas. Adelante. Les doy unos 2 minutos. A ver. ¿Ya están todos en este punto? Donde ya se visualizan los datos. Ya. Entonces recuerden, siempre es bueno hacer un análisis estadístico para ver cómo está esto. Cuántos no, cuántos sí, de las promociones, de revistas, seguro de vida. Aquí me dice si 9 han aceptado, 6 no han aceptado el seguro de vida. De la tarjeta de crédito, 12 personas no han asegurado su tarjeta, 3 sí. Y hombres 8, mujeres 7. Y la edad hay un rango entre 19 y máximo 59 años, ¿no? Promedio 39.6, desviación de 9.5. ¿Sí? En ninguno hay valores perdidos. Ustedes ven ahí missing. Missing es 000 todito. Y ahí están los tipos de datos que nosotros ya le pusimos. Binomial, polinomial, entero, etcétera, ¿no? No hay ningún problemita. Y podríamos graficar, ¿no? La clase en este caso, pongámosle el valor de la columna, pongámosle la clase, que sería seguro de vida. Y vamos a ver. Leyenda de la columna, vamos a ver. Seguro de vida. Agregación, me va a hacer conteos, ¿no? Sumas. Es lo único que me está haciendo en este caso. Porque no está bien determinado. A ver, vamos a ver un Sky. Ahí está mejor. Ingresos. Aquí debería ser seguro de vida y se pinta la columna en función del seguro de vida y el jitter le
de aumento, ¿no? Entonces estoy viendo por edades, ¿no? Quienes aceptan seguro de vida, recuerden, en X está edad inicialmente, en Y es el seguro de vida y el color en función del seguro de vida, ¿no? Sería sí y no, entonces no es azul, sí es rojo, ¿no? Y analizando aquí ya puedo más o menos ver, ¿no? Quienes adquieren el seguro de vida en función de la edad, ¿sí? Normalmente está en un rango de 35 a 45 años, se podría decir, ¿no? Aunque hay un caso atípico de 21 años, ¿no? Que tiene seguro de vida. Ustedes pueden ver tranquilamente, hay un caso atípico aquí, ¿no? Es interesante. Y otro caso atípico, por decirlo así, el de 27 años que no adquiere seguro de vida, porque la tendencia es que mientras más edad, pasado los 42 años, no adquieren seguro de vida, ¿no? Entonces, podemos ver en cuanto a género. Entonces, hombres, mujeres, la mayor parte son mujeres, adquieren seguro de vida, ¿sí? Apenas uno, ¿no? Bueno, por los datos, un hombre no adquiere seguro de vida y el resto de mujeres sí, ¿no? Entonces, hay menos hombres que adquieren seguro de vida. Entonces, un parámetro que me puede guiar, no decir, seguramente se genera una regla en ese sentido. O mi mercadotecnia tendría que dirigirse hacia las mujeres, ¿no? Credicar, si están aseguradas las tarjetas. Y ahí está lo que decía la regla, ¿no? Recuerden, si tiene asegurada la tarjeta, 100% adquieren el seguro de vida, ¿no? A ver, vamos a ver eso. Aquí está. En esta reglita, la 3, ¿no? Me decía que sí. Todavía no generé las reglas, pero miren, las reglas se generan también en función de ese análisis que nosotros estamos haciendo, ¿no? Coincide en este caso. Si tiene asegurada su tarjeta de crédito, seguro va a contratar el seguro de vida, ¿no? Yes. Con un 100% de precisión, o sea, de todos los casos cumplieron esta regla. La cobertura es lógicamente del 20%. Si son 15 ejemplos, el 20% son 3, ¿no? O sea, en 3 ejemplos donde sí adquirieron el seguro de la tarjeta de crédito, los 3 adquirieron el seguro de vida, ¿no? 100% de precisión. Y eso lo podemos ver reflejado en el grafiquito, ¿no? Todavía sin aplicar nada, ¿no? Coincidencias, ¿no? Tengo el seguro de vida, asegurada, perdón, la tarjeta de crédito, no y sí. Y el seguro de vida, si no y sí. Entonces, en este caso tenemos el sí, ¿no? Ahí están justo los 3,000. Los 3. 100%, por eso el 100%, ¿no? Vamos a ver otra. Promoción de relojes. Dice, la mayor parte me dice que si han aceptado la promoción de relojes, por ejemplo, adquieren también la promoción de seguro de vida, ¿no? Entonces, ahí estoy viendo. Los que no han aceptado, está como 50-50, se puede decir, ¿no? Los que no han aceptado, 4, y los que sí han aceptado, 3. Por eso les digo 50-50, por así decir. En cambio, en el otro sí, ¿no? De los que han aceptado la promoción de relojes, la mayoría, o el grupo, vean, también acepta la promoción de seguro de vida. Ahora, la promoción de revistas, en cambio, dice los que sí han aceptado la promoción de revistas, la mayoría también adquiere el seguro de vida y los que no han se van, o sea, se invierten las cosas, ¿no? Con relación a la promoción de relojes. Y en cuanto a ingresos económicos, vemos que la mayor parte o la mayor cantidad de personas que han aceptado un seguro de vida son aquellas que se encuentran en el rango entre $30,000 y $40,000, ¿no? La segunda columna, ¿no?
Ahí ustedes ven, es donde mayor están. Están 4, ¿no? Lógicamente, pero eso es la mayoría, se puede decir, considerando que apenas tenemos 15 ejemplos. Pero ya me dice, ¿no? Me está dando alguna indicación de cómo esto va a funcionar. Perfecto. Listo. A ver, generemos las reglas. Generemos todas esas reglas que les mencionaba. A ver, ¿qué hago primero? Díganme ustedes, ¿qué voy a hacer? Seleccionar los atributos, Inge. Ya, pero primero seleccionen los datos, ¿no? Sí. Primerito, ya. Luego dice seleccionar los atributos. Perfecto. De 1. ¿Y qué atributos selecciono? ¿Todos? No, Inge. ¿Cuál nomás? Selecciona el credit card, el género, el rango y la que dice life ins. El seguro de vida. Nada más. Sí, no, nada más. Ah, chévere. Luego de eso, ¿qué tengo que hacer? Se selecciona el rolling. Ah, perfecto. El rol, la clase en este caso es El life, sí. ya. Y luego de eso, Se selecciona el subgroup Discovery. perfecto. Y género, ¿no? Inge, en el del rol es label. Ya, eso. Este de aquí, label, ¿no? Perfecto. Hasta aquí está, estaba aquí, estaba seleccionado mal. Ya, ahí está bien, ¿no? Listo. Entonces ahí veo el grupo de reglas, ¿no? Y comparo con el grupo de reglas que les pido generar. Inge, pero ahí faltaría el Watch Promotion. Y ese no pusimos. Ya. Chévere. A ver. Vamos a ver. Falta el Watch Promotion. Ya. Aumentémosle, ¿no? Select atributos. Watch Promotion. Listo. Aplicamos y obtengo el conjunto de reglas. ¿Ya? Ya. Mi esposa me hace reír con sus cosas, sus ocurrencias. A ver. Listo. Ahí sí tenemos las reglas. Voy a abrir un recuadro pequeño. De acá, ¿no? Y ahí creo que se ve más o menos. A ver, la primera regla. Si género es mujer, acepta el seguro de la promoción del seguro de vida directamente. Sí. ¿Tengo esa regla? ¿Dónde está? En la tercera, ¿no es cierto? Perfecto. Vamos a ver con 85 de precisión y cobertura 46. Entonces, 85 de precisión, cobertura de 46. Perfecto, obtuve esa regla, ¿no? En este caso estoy
considerando reglas de mayor cobertura, ¿no? 86%. Cuando ustedes ven el 1, ¿qué significa? Que en todos los casos se cumple. Ya, pero es del 100%, ¿no es cierto? Ya. Listo. A ver. Vamos ahora. Vamos con la segunda regla. Si el género es hombre y los ingresos son entre 40 y 50 mil dólares, acepta la promoción de seguro de vida, ¿no? Veamos eso. ¿Existe esa regla? Sí, ¿Cuál? la cuarta. Ya, correcto, ¿no es cierto? Y aquí tenemos uno, por eso decía el 100% de precisión, o sea, 3 de 3, pero la cobertura apenas es del 20%, ¿sí? Ya. La tercera, si acepta el seguro si la tarjeta de crédito está asegurada, entonces también va a obtener el seguro de vida, ¿no? Con el 100% y 20%. ¿Sí tengo esa regla? ¿Y esa regla hay o no hay? No, Inge, no está. Inge, sale, La pero que me en inventé la esa regla. número 15. Ya. ¿Y la cuarta regla? Ya uno se adelantaron, ¿no? Ya sé que se adelantaron. Pero todavía no. Vamos a ver. ¿Y la cuarta regla hay o no hay? Sí, Inge, es la segunda. Ya la segunda, ¿cierto? Perfecto. 80 y 33%, perfecto. La regla que no hay, y esa es parte del ejercicio, es la tercera, ¿no? Si no acepta si su tarjeta de crédito no está asegurado, perdón, si su tarjeta de crédito está asegurada, también adquiere el seguro de vida, ¿no? Con un 100% de precisión y 20% de cobertura. Pero no hay la regla aquí. Entonces, las reglas no es que no existan, en algún lado deben estar. Entonces, y normalmente es el problema de esto, ¿no? No es el problema, sino que seleccioné una regla que de pronto el algoritmo no lo considera muy importante, sino me sacó las primeras, como se menciona aquí, 10 reglas, ¿sí? Sacó las mejores 10 reglas, ¿ya? Utilizando criterios, ¿no? Reglas de K, o sea, K-means, que es el vecino más cercano, bueno, ya luego vamos a ver eso. O función de utilidad, el RAC, esas cosas, mínima utilidad 0, etcétera, bueno. Y me dice que sacó las primeras 10 reglas. Entonces vamos a ponerle ahí 20. En vez de 10 voy a ponerle 20. Y le ejecuto, ¿no? Y ahí me saca 20 reglas, lógicamente. Y ahí puedo buscarle la regla que me falta. ¿Sí? Que era si acepta la promoción de la tarjeta asegurada, también acepta el seguro de vida, ¿verdad? Entonces vamos a ver. ¿Hay o no hay la regla esa? A ver. Predicar no. Tenemos que buscar predicar no. Predicar no. No es esta, no es esta. Podría ser la 15. Ya voy a buscarle la 15, la 15. Predicar no. Predicar yes. Esta, ¿no? Sí.
Listo, ahí está la regla, ¿sí? Entonces, esta se formó porque yo generé mayor número de reglas en el operador, ¿no? No solamente las 10 primeras, sino dije, genérame 20 reglas, ¿no? Entonces, yo busco y encuentro acá esa regla, ¿no? Entonces, sí ha existido esa regla. ¿Por qué se toma en cuenta? Vaya usted a saber, ¿no? Sino que simplemente es por ejercicio, ¿no? Entonces, de pronto me encanta esa regla porque me dice, ¿sabes qué? Tiene un 100% de precisión. La cobertura es apenas del 20%, pero la precisión es buenaza, ¿no? Entonces me interesa eso. O me interesan todas las reglas cuya precisión es del 100% y no paso mucho tiempo, ¿no? Como ustedes pueden ver, hay más reglas, ¿no? Lógicamente, esas reglas tienen menor cobertura, ¿no? Entonces, yo le podría ordenar en función de la cobertura. Entonces, me interesa un criterio de cobertura y ustedes van viendo aquí, ¿no? Si el género es hombre, no acepta, entonces, pero tiene bastante cobertura, ¿no? Ahora sí, la precisión 0.65. Ahora, si quiero en precisión, viene así, ahí están todas las reglas cuya precisión es del 100%. Claro que las coberturas son bajas, ¿no? Y eso es lógico, ¿no? Raro tener reglas que sean como inmutables, precisas, demasiado precisas, ¿no? Siempre las cosas van cambiando. Y cuando a veces las cosas, por ejemplo, en esto son demasiado exactas, a veces hay que tener cuidado, ¿no? Entonces, de pronto dicen, no, a veces no me conviene que sea el 100%, ¿no? O sea, ya luego hemos de ver eso. Listo, muy bien. Entonces ya saben hacer esto. Igual, ¿no? La máxima altura, pongámosle que yo le pongo máxima altura 2, veamos cómo influye en esto. Y le genero estas cositas. ¿Qué me dice? ¿Qué cambió? Cuando le puse máxima altura 2. Y cambiémosle también de 20 a 10 nomás, ¿no? Con máxima altura 2, ¿no? Y le ejecuto. A ver, ¿quién visualiza? Es el número de reglas, Inge, porque antes teníamos hasta 3. No es el número de reglas, recuerden. El número de reglas está definido, ahora yo le puse 10, entonces me saca 10 reglas. ¿Qué será la altura? O sea, ¿con qué tiene relación la altura? A ver. Sí lo dijiste bien, pero no tan bien. A ver. ¿Qué sería? El número. ¿De premisas? Eso, de premisas, ¿no es cierto? Si yo hago en reglas, van a ver que esa es la altura, o le hago como árbol, ¿no es cierto? Entonces yo le digo, a ver, credicar, asegurada o no asegurada. Si no tiene asegurada, voy a género. Género es hombre o mujer. Si es mujer, pero si es hombre, la conclusión es no. Si es mujer, es sí, por ejemplo, por decirlo así. Entonces la altura del árbol me da máximo 2. Y eso también se reflejaría, como quien dice, el número de premisas o que yo tengo que comprobar, ¿no? Por eso ven ustedes máximo 2. No se olviden. Aquí hay una lógico, porque es máximo hasta 2 la altura. Con 2 premisas yo tengo una altura máxima del árbol de 2. Si le hago como reglas, ¿no? No se olviden de eso. Por eso aquí yo le puedo poner, por ejemplo, 3. Veamos qué pasa. Y aquí ya me saca hasta 3, ¿no? 1, 2, 3 en este caso. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Altura máxima 3, que va dado en función de las premisas, porque son las validaciones que voy a hacer, ¿no? Si adquiero la promoción de relojes, si es sí, me voy a preguntarle, ¿adquiriste el seguro de tarjeta de crédito? No. Y luego voy a preguntarle, ¿qué tipo eres? ¿Hombre o mujer? Es mujer, entonces sí llego a la conclusión, ¿no? A eso se refiere, no se olviden de eso, ¿no? Entonces, uno va a ir modificando estos parámetros y las cosas van cambiando, ¿no? Pero hay que entender por qué tienen que cambiar esos parámetros, ¿no? Pues ya vamos viendo poco a poco. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Está claro? Hasta ahí sí. Hasta ahí sí. A ver.
Ahora, para concluir esta parte, bueno, no importa, ¿no? Lo importante es que entienda. Vamos a ver esto de bueno, ya tenemos las reglas y ahora hay una cosa que siempre está ahí, la exactitud, ¿no? La una es la precisión que le vemos en función del número de reglas a las cuales se afectan, ¿no? Si, por ejemplo, si tengo 300 instancias y la regla se aplica a 100, entonces la precisión está en función de las 100 reglas, no de las 300, recuerden. Y así es como estábamos calculando, ¿no? Ahora necesitamos calcular la exactitud, ¿no? Ese valor que estaba ahí al ladito. ¿Estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ah, bueno. Espérense, ¿dónde estás? Aquí está, ¿no? Ya. Si ven, entonces tenemos los resultados de las reglas que ya sacamos. Tenemos tamaño, ya sabemos a cuáles afecta, la cobertura, que es en función del tamaño de la regla y el total del dataset, ¿no? Como son 15 reglas, 6 dividido para 15 me da el 40%. La precisión es en función de cuán acertado está esto, ¿no? Sería 5 dividido para 6 me da el 0,83%. En este caso, donde está marcado, me dice el tamaño es 7. 7 dividido para 15 es del 46%. Y la precisión se da por 10, sería 6. 6 dividido para 7, que me dé el 85%. Pero todavía esto, la exactitud, no sabemos cómo calcular, ¿sí? Entonces vamos a aprender a cómo calcular. Y para calcular, aquí está. Sí. Aquí está la definición de cómo poder calcular la exactitud. Perdón, la exactitud, perdón. ¿Ya? A ver, échele en una leída y con eso vamos a calcular la exactitud, ¿no? Recuerden, la precisión está dada en función del total de cobertura de la regla, ¿no? O sea, de eso se saca. En cambio, la exactitud, ya les digo, y de acuerdo a la definición, va a tomar en cuenta a todo el dataset. ¿Sí? Vamos a ver cómo se hace. Y ahí está cómo se hace, o sea, ahí está explicadísimo para calcular la exactitud de la regla, ¿no? Es una medida de rendimiento, o sea, yo puedo considerar la precisión y exactitud y ya vamos a ver otras para determinar cuáles son las reglas que yo debería considerar, ¿no? Entonces, considere un conjunto de datos de n instancias. Supóngase que la clase C1 tiene una regla R, que cobertura P de sus T1 instancias, ¿no? Lógicamente P es menor o igual que T1. Y también tenemos una clase C2, o sea, el C1 puede ser enfermo, C2 tiene que ser sanos, ¿no es cierto? Y cada uno tiene un grupo T1 y el otro tiene T2. El T2 es N menos T1. Si tengo 15 reglas y C1 cubre 7, T2 debería ser 8, ¿no es cierto? Entonces ahí consideramos las condiciones los antecedentes de la condición de la primera regla que valida C1. Y luego hay que considerar las otras condiciones para C2. Y hacemos algunas cositas ahí y obtenemos el valor de la exactitud. Es bastante simple. Pero eso hay que leer, hay que entender. Pero como no van a entender, así leyendo vamos a darles de manera clásica. Ya. Vamos a ver la exactitud para calcular para la tercera regla, ¿no? Este es mi conjunto de datos y me dice que la exactitud va a tomar en cuenta el grado de precisión que tiene la regla, es
este caso 6, ¿no es cierto? Y le debemos sumar el número de instancias en las cuales la regla en sí no se cumple, ¿no? Entonces sería 6 más algo, y eso le dividimos para el total,